Bueno, vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Estamos en Marcos capítulo 14 y vamos a estar en los versículos del 27 al 31. Vamos a orar. Sí, Padre, te damos las gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra. Te damos las gracias por la oportunidad de poder meditar en ella. Te queremos pedir, Señor, que tú nos des corazones atentos a ella, que podamos aplicarla en cada una de nuestras vidas y que por medio de ella podamos crecer en santidad. Esto oramos en Cristo Jesús. Amén. A lo largo de la historia militar hay momentos críticos en los que una batalla parece decidida antes de tiempo. El frente se debilita, las líneas defensivas se rompen, la comunicación falla, algunos soldados retroceden desordenadamente, otros quedan paralizados por el miedo. Desde la perspectiva de quien está en la trinchera, la sensación es inequívoca. Estamos perdiendo. En esos instantes, en medio del ruido ensordecedor, el polvo impide ver con claridad. El enemigo avanza, el corazón late, cada hombre lucha por sobrevivir y solamente hay confusión. Pero en contraste con ese soldado que está en el furor de la batalla, apenas unos metros delante de él está el comandante. Él observa todo el campo completo. Desde una posición elevada, conoce los movimientos del enemigo, conoce las reservas disponibles, conoce el terreno, conoce los tiempos, sabe que la retirada es estratégica y cuál es fatal. Sabe cuándo un aparente colapso es una realidad o una fase dentro de una victoria mayor. La diferencia entre la derrota y la victoria no siempre está en la estabilidad del frente, sino en el conocimiento del comandante. Hay batallas en las cuales un frente o una división entera retrocede y sin embargo la guerra ya está decidida. Hay batallas en las cuales un ejército está fragmentado, pero el plan central avanza con precisión milimétrica. Y justo esto es lo que vamos a ver cuando llegamos a Marcos, capítulo 14, los versículos del 27 al 31. Fijaros, el frente humano del discipulado comienza a colapsar. El grupo que había caminado durante 3 años junto con el Señor Jesucristo, que había escuchado de sus enseñanzas, que había visto sus milagros, que habían confesado que Jesús era el Cristo, empieza a mostrar fisuras. No bajo persecución prolongada, no tras meses de tortura, sino fijaros en cuestión de horas. El Señor Jesús lo anuncia. Dice, todos os escandalizaréis. En la Biblia de las Américas lo traduce y dice, todos os apartaréis. No alguno, fijaros, todos los 11 discípulos iban a apartarse del Señor Jesucristo. Esto era una declaración devastadora. La línea, sus discípulos se iban a romper por completo. El frente no iba a resistir. Las ovejas iban a ser dispersadas. Si miramos únicamente a los discípulos, esta escena es desoladora.
Pedro, fijaros, promete firmeza absoluta y va a terminar negando al Señor Jesucristo 3 veces. El resto de los discípulos afirman lealtad y terminan huyendo. El grupo que parecía sólido se desintegra en cuestión de horas. Pero si ampliamos la perspectiva, descubrimos algo crucial. El comandante no ha perdido el control del campo. Jesús no reacciona sorprendido ante la dispersión, sino que la anuncia. No se lamenta por un plan frustrado, sino que cita la Escritura. No improvisa ante la traición, sino que habla de la resurrección antes del arresto. Y promete el reencuentro antes de la caída. Mientras que aparentemente el frente se debilita, el propósito eterno avanza sin desviación. Los discípulos ven caos. Cristo ve cumplimiento profético. Los discípulos ven miedo, ven pérdida. Él ve redención definitiva. Ellos sienten miedo. Jesucristo actúa con determinación. Por tanto, en el pasaje en el cual nos vamos a adentrar esta mañana, no es simplemente un pasaje donde se nos habla de 11 hombres débiles, sino que es un pasaje que nos muestra un rey que es soberano y que gobierna incluso en el momento en que sus seguidores fallan. La dispersión no fue un accidente, sino que fue parte del plan determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. El pastor sería herido, las ovejas serían esparcidas, pero esta herida no era el final. La dispersión no sería definitiva. La batalla decisiva no se perdió en Getsemaní, sino que se ganó en la cruz y se confirmó al estar la tumba vacía y resucitar el Señor Jesucristo. Esta es la tensión que vemos en este pasaje. La debilidad humana expuesta en su forma más cruda y la majestad de Cristo brillando con soberanía inquebrantable. La debilidad humana y la majestad de Cristo. Dice así nuestro texto, versículo 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Esta escena, si recordamos, ocurre la noche del jueves. Esta noche no fue, ¿verdad?, una noche cualquiera. Es la noche más cargada de significado en la historia redentora hasta ese momento. Si recordáis, como vimos hace 2 semanas, el Señor Jesucristo estaba celebrando la última Pascua con sus discípulos y al mismo tiempo estaba instituyendo la primera cena del Señor. Esa misma noche, si recordamos, se concentra acontecimientos de un gran
peso espiritual. Jesús lava, ¿verdad?, los pies a sus discípulos, enseñándole la naturaleza del liderazgo del reino. Le da enseñanzas profundas sobre el amor, sobre la obediencia, sobre la permanencia en él, sobre la obra futura del Espíritu Santo, promesas que podemos leer en los capítulos del 13 al 16 del Evangelio de Juan. Y luego, finalmente, esa noche, eleva su mirada al cielo y pronuncia la oración sacerdotal de Juan capítulo 17, intercediendo no solamente por los 11 discípulos, sino también por todos los que habríamos de creer por medio de su palabra. No era una noche cualquiera, era una noche de revelación, de intimidad y de enseñanza sublime. Y finalmente, cuando todo parece haber concluido, fijaros, versículo 26, cantan un himno. Dice, cuando hubieron cantando el himno, probablemente cantaron el Salmo 136, un gran salmo que exalta la misericordia eterna de Dios. Y dice la Escritura que continuaron y salieron hacia el monte de los olivos, desde el aposento alto al monte de los olivos. Y es en este trayecto cuando el tono del Señor Jesucristo cambia abruptamente. Habían cantado un himno de gratitud y fijaros versículo 27. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis. Después de las promesas de consuelo, viene la predicción de la caída. Después de la comunión más profunda, viene la advertencia más dolorosa. Jesús pronuncia una declaración que ninguno de sus discípulos estaba preparado para escuchar. Todos os escandalizaréis de mí esta noche. Unas horas antes estaban tomando de la cena del Señor y esa noche iba a terminar con dispersión, con huida. La confianza de sus discípulos iba a ser puesta a prueba. Qué contraste entre la majestad de Cristo y la debilidad de los hombres. Qué contraste entre la grandeza de Cristo y la fragilidad de los hombres. Y este es el contexto de nuestro pasaje. Y en primer lugar vamos a ver un gran contraste, ¿verdad? Un contraste entre Judas y los 11 discípulos. Fijaros qué sucede. ¿Cuán diferentes eran los 11 de Judas? Vemos como aquí no hay traición. Vemos como no venden al Señor. Vemos como estos 11 no entregan al Señor, pero sí se avergüenzan del Señor. Sin embargo, la vergüenza de Judas, como estudiamos hace unas semanas, fue la vergüenza de la incredulidad, mientras que la vergüenza de los 11 fue de la debilidad. La vergüenza de Judas es irremediable, mientras que la de los 11 fue una vergüenza temporal. Y luego, como se nos relata en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 41, fueron un ejemplo de fe. Hasta tal punto que todos los discípulos murieron como mártires. Y esto no fue por su capacidad ni por su elocuencia, sino porque estos 11 discípulos pertenecían al Señor. Esta es la gran diferencia entre Judas y estos 11. De hecho, el Evangelio de Juan
en el capítulo 10, versículo 28, dice que nadie los quitará de mi mano. Y este pasaje, donde vemos esta debilidad temporal de los discípulos, podemos aplicarlo directamente a nosotros en cada una de nuestras vidas. Como creyentes, todos, absolutamente todos, tenemos momentos de debilidad. Todo creyente alguna vez se ha avergonzado de identificarse con Cristo, bien sea por temor al ser rechazado, bien sea por temor a la hostilidad o por temor a las consecuencias negativas. De hecho, hay una frase del gran puritano del siglo XVIII, Martin Lloyd-Jones, que dice, y cito: si nunca te has avergonzado de proclamar abiertamente el Evangelio, no es porque seas muy valiente, sino porque probablemente no entiendes el Evangelio. Porque cuando se proclama el Evangelio completo, se confronta al pecador y eso produce rechazo. Fin de la cita. Por eso, este pasaje es tan útil para entender y para ver cómo estos hombres pasaron por este momento de debilidad. Pero ¿sabéis qué? Salieron victoriosos. Salieron victoriosos. Este texto nos enseña y nos muestra que la debilidad humana de los creyentes en Cristo. Pero no quiero que nos centremos en esto en esta mañana, sino que quiero que nos centremos en la majestad de Cristo. Que nos centremos en 4 características que nos muestran quién es Cristo. En 4 características que nos enseñan quién es nuestro Señor y Salvador. En 4 características que nos muestran la majestad de Cristo. Y la primera de ellas, fijaros, es su conocimiento. La majestad de Cristo se muestra en su conocimiento. Fijaros, versículo 27. Dice, todos os escandalizaréis. Los discípulos habían estado tomando la Pascua, habían estado tomando de la cena del Señor, no sabían lo que se avecinaba. Su ignorancia alimentó su miedo, su confusión y finalmente su oída. Pero en contraste con la ignorancia de ellos, vemos el conocimiento perfecto y sobrenatural de Jesucristo. Versículo 27, todos os escandalizaréis. El verbo en griego significa tropezar, caer, desertar, abandonar. Jesús sabía, queridos hermanos, exactamente lo que iban a hacer sus discípulos. No porque se lo hubieran insinuado, ¿verdad? No hay ninguna muestra. De hecho, todos, versículo 31, decían lo mismo. Sino que aquí el Señor Jesucristo muestra su conocimiento. En Mateo capítulo 26, en el pasaje paralelo, dice, todos ustedes se apartarán esta noche. Para el Señor Jesucristo, las cosas que aún no habían sucedido eran tan conocidas como las que habían sucedido. De hecho, el Señor Jesucristo conocía el futuro con la misma claridad con la que conocía el pasado. Fijaros, dice, todos os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está. Es decir, conocía la profecía. Y dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Cita tomada de Zacarías,
capítulo 13, versículo 7. Conocimiento de Cristo. Conocía el futuro con la misma claridad que conocía el pasado. Y conocía esta profecía mesiánica. Sabía que Dios Padre mismo iba a herir al pastor, a su propio hijo, y que como resultado de esto, las ovejas iban a ser dispersadas. Sirvamos por un instante a Zacarías capítulo 13 y recordamos el contexto del libro de Zacarías. Sabéis que él está profetizando sobre los falsos profetas que iban a ser heridos en las casas donde se adoraban a esos ídolos. Y ahora dice, fijaros, capítulo 13, versículo 7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Es decir, lo que está diciendo aquí esta profecía es que el pastor, es decir, su hijo Cristo, también iba a ser herido. Por tanto, y como venimos señalando en esto, estudiando el Evangelio de Marcos, no fue Judas, no fue el Sanedrín, no fue Pilato quien lo llevó a Cristo a la cruz, sino que fue Dios soberano cumpliendo su propósito redentor. El Señor Jesucristo conocía su muerte. El Señor Jesucristo conocía que sus discípulos iban a ser dispersados. Y fijaros, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. El Señor Jesucristo sabía que sus discípulos, sabía que los creyentes iban a ser perseguidos. Todo estaba escrito. Nadie, absolutamente nadie conoce el futuro sino Dios. Y aquí, en este pasaje, el Señor Jesucristo demuestra inequívocamente su naturaleza divina, muestra su conocimiento divino. La majestad de Cristo se muestra en primer lugar en su conocimiento y en segundo lugar en su valentía. Fijaros, volvemos otra vez a Marcos capítulo 14, versículo 27 y dice, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Todos, si lo parafraseamos, todos quedaréis atrapados. Mateo capítulo 26, versículo 56 dice, entonces los discípulos dejándole huyeron. Esto es lo que dice de esta misma escena. Jesús le está diciendo a sus 11 discípulos que iban a ser desleales por miedo a la persecución. El miedo fragmentó a estos discípulos. El grupo inseparable que había estado durante 3 años junto con el Señor Jesucristo se disuelve. Es cierto que Pedro y Juan siguen juntos, pero el resto se dispersa. Durante 3 años ese pequeño grupo había sido inseparable, pero ahora se fragmentan. ¿Por qué? Por miedo. Porque identificarse con Jesús en ese momento era una amenaza para sus vidas. Era peligroso estar con Cristo. Los grandes líderes religiosos querían matar a Jesús. Y ellos interpretaban que si mataban a Jesús, ellos iban a ser los siguientes. No estaban dispuestos, no estaban listos a entregar sus vidas. Y esto nos explica, ¿verdad?, por qué en Galilea
Cuando el Señor Jesús se les aparece tras resucitar, solamente había 7 de ellos junto al lago. Y fue después, cuando el Señor iba a ascender al cielo, cuando los 11 fueron reunidos para recibir el Espíritu Santo. Pero en contraste con esta debilidad, con esta fragilidad, con este miedo de los discípulos, vemos como Cristo avanza con valentía absoluta. El Señor Jesucristo sabía el futuro, lo hemos estado viendo, pero aún así afrontó la traición, el abandono de sus discípulos, el dolor, la cruz y la ira divina. Mientras que sus discípulos huían, Cristo permaneció firme. Su valentía resplandece en este pasaje y resplandece con mayor fuerza porque ellos fallaron. ¿Cómo hoy, como creyentes, podemos aplicar esto? Nosotros hoy también podemos caer. Podemos avergonzarnos de Cristo. Podemos huir en algún momento dado de Cristo. Podemos tener una vergüenza momentánea, temporal, que nos lleva por miedo. Y es algo, ¿verdad? Dice Pablo a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio. Fijaros en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Pablo está instruyendo, ¿verdad?, a Timoteo y le da una enseñanza en este capítulo 2, versículo 1, y le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has ido de mí ante muchos discípulos, esto encarga a hombres fieles. Por lo tanto, podemos caer, podemos avergonzarnos del Evangelio de manera momentánea. Pero ante esa debilidad humana, recordar que estamos estudiando la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estudiado en primer lugar el conocimiento de Cristo, en segundo lugar la valentía, y la tercera característica que muestra la majestad de Cristo es su poder. Fijaros, versículo 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor Jesucristo no solamente habla de la cruz, sino de lo que está más allá de la cruz. Habla de la resurrección. Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El poder. Cristo muestra su omnisciencia. Lo hemos estudiado de nuevo. Sabía que sus discípulos iban a dispersarse. Sabía que iba a morir. Heriré al pastor. Y sabía que iba a resucitar. El poder de Cristo. La muerte no le atemorizaba. ¿Sabéis por qué? Porque Él tiene autoridad sobre la muerte. De hecho, unos tiempos antes, ¿verdad?, ya había resucitado a su amigo Lázaro. Y Él mismo tenía la seguridad, tenía la certeza de que iba a vencer a la muerte. Jesús, a diferencia de sus discípulos, no tiene miedo a la muerte. El horror para llegar a decir si es posible que pase de mí esta copa, no es por el temor a la muerte, sino por el horror de que iba a llevar el pecado de todos los redimidos, cuando Él nunca había sido manchado ni tocado por la iniquidad. Esta es la razón por la que el Señor Jesucristo dice: si es posible, pase de mí esta copa.
iba a cargar con el pecado de todos aquellos que creerían en su nombre. Él sabía, de hecho Apocalipsis capítulo 1 nos dice que Él tenía las llaves de la muerte y el infierno. Además, no solamente vemos su poder, sino que vemos su poder en la resurrección. Lo vemos en Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Dice así la palabra del Señor, Juan capítulo 2, versículo 19 al 21. Dice la Escritura: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En Juan capítulo 5, Dios le había dado poder delegado y toda autoridad y todo poder para la resurrección. El Señor dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. El Señor afirma: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Y además, Él termina este pasaje en el versículo 28, dice: después que haya resucitado, iré delante de vosotros. Termina con una promesa. Termina con la promesa de que el Señor Jesucristo iba a volver y esos discípulos que iban a ser dispersados, iba a reunirlos de nuevo. Y esto nos lo dice, ¿verdad? Y esta promesa es real y la vemos en Mateo, capítulo 28, al final del Evangelio de Mateo, versículos del 16 al 20. Fijaros, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor reúne de nuevo a sus discípulos. Los restaura uno por uno. No fue una apostasía definitiva, sino una caída temporal. Él los recupera, los reúne y los envía, ¿verdad?, a hacer discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, hemos visto la majestad de Cristo en su conocimiento. Hemos visto la majestad de Cristo en su valentía. Hemos visto la majestad de Cristo en su poder. Y ahora vamos a observar la majestad de Cristo en su humildad. Fijaros, versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. La humildad de Cristo en contraste a la soberbia de ellos. Horas antes de este episodio, Jesús ya le había advertido de que iban a negarlo. Sin embargo, Pedro persiste en su confianza carnal. No solamente contradice al Señor, porque el Señor le había dicho que iban a ser dispersados, que todos se iban a escandalizar, sino que además Pedro dice: yo soy el más fuerte de todos ellos. Versículo 30. Aunque todos se escandalicen, yo no. Se cree el más fuerte y confía en sí mismo. Pero ¿dónde están los otros 10? Fijaros, versículo 31. También todos decían lo mismo. Es decir, todos estaban en su propia soberbia. El Señor ya lo había anunciado unas horas antes.
Fijaros, vamos a ir por un instante a Juan capítulo 13, versículo 36. Dice Juan capítulo 13, versículo 36. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tú vendrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Esto fue antes en el aposento alto. Ahora en Marcos vemos el pasaje y registra cuando Jesús ya estaba en el monte de los olivos. Y la soberbia de Pedro hace que siga con la misma declaración persistente. Pedro insiste en que Cristo es el que está equivocado y su soberbia no le hace ver lo que Cristo está anunciando. Luego está nuestro pasaje, ¿verdad? Versículo 31, que dice, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Pero es que esto no solamente se queda aquí, sino que esta conversación se extiende un poco más. Vamos a ir por un instante a Lucas, capítulo 22, versículo 31. Y es curioso, fijaros, Lucas, capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor otra vez. Y ahora fijaros que ya no se refiere a él como a Pedro, sino que le llama Simón, Simón. Es decir, se está refiriendo con su viejo nombre, porque Pedro estaba actuando como un viejo hombre. Y le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él les dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Curioso, ¿verdad? Este pasaje dice, Satanás os ha pedido hoy. ¿A qué os suena? Al libro de Job. Satanás pide permiso a Dios y Dios es el que le da permiso para actuar contra Job y para actuar contra sus 11 discípulos. Dice, os ha pedido. Satanás quiere despedazar la fe de los creyentes. Y fijaros, aún Pedro en su soberbia creía que era superior a Satanás. Le dice, dispuesto estoy a ir contigo, sino también a la muerte. Creía que era superior a Satanás. Su confianza no estaba en Cristo, sino que estaba en su propia fortaleza. Su soberbia le llevó a la caída. ¿Cuándo? ¿Meses después? ¿Cuánto aguantó Pedro su declaración? Solamente unas horas después. Dice nuestro pasaje, antes que el gallo haya cantado 2 veces. La noche para los judíos iba desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana y se dividía en 4 partes. La primera parte desde las 6 a las 9, que denominaban la tarde. La segunda parte desde las 9 hasta las 12, que la llamaban la medianoche. La tercera parte desde las 12 hasta las 3, que era el canto del gallo, y desde las 3 hasta las 6, que denominaban mañana. Por tanto, Pedro cayó antes de las 3 de la mañana. De hecho, el Evangelio de Mateo y Lucas nos muestran
que Pedro negó al Señor Jesucristo antes de las 3 de la mañana, es decir, unas horas después. Y salió, ¿verdad? Y dice la Escritura que lloró amargamente. Y en contraste con esta soberanía de los discípulos, vemos la humildad sublime de Cristo, quien acepta, fijaros, la cruz en obediencia al Padre. Dice Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 11. Dice la Escritura así, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice así la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejando a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo muere en la cruz en obediencia al Padre. Se humilla, siendo la salvación solamente posible por la gracia de Dios. Dice, como hemos visto, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por eso que la cruz de Cristo, su muerte y su resurrección, es el único medio establecido por Dios para ser salvo. Nadie puede ser salvo de otra manera. Y cualquiera que quita a Cristo de la ecuación o añade a Cristo cualquier cosa, una virgen, un santo, una indulgencia, obra, sacrificio, es abominación, porque solamente en Cristo hay salvación. El único perfecto, el que no conoció pecado, pero pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Cristo, por medio de su sangre derramada en la cruz, estableció la paz entre Dios y nosotros. Si crees en el Señor Jesucristo, vas a aborrecer el pecado y vas a buscar a Dios, y vas a buscar a Dios con un corazón que va a vivir conforme a su palabra. Nadie puede ser salvo por sus propios méritos, sino que necesitamos acogernos a los méritos de Cristo. Dice la palabra del Señor que el que a mí viene, no le echo fuera. Fijaros, queridos hermanos, este no fue el final de los discípulos. Fue una caída temporal dentro del plan soberano de Dios. Los discípulos fueron restaurados, reunidos, y de hecho, fijaros en Hechos, capítulo 5, versículo 41, dice la Escritura: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Estos discípulos fueron restaurados, predicaron, sufrieron por amor al Evangelio, por el amor de Cristo, y murieron como mártires fieles a Cristo. La diferencia no estuvo en su fortaleza física, sino en la obra intercesora de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Podemos caer temporalmente, pero el creyente verdadero persevera hasta el fin. No porque no vamos a tropezar, porque vamos a tropezar, sino porque pertenecemos a Cristo y nuestra vida, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, está escondida en Él. Estamos guardados por
Él. En un mundo donde la mentira puede justificarse bien por conveniencia o por autoprotección, el discípulo de Cristo, el creyente, estamos llamados a ser fieles, incluso si eso implica rechazo o sufrimiento. No confiamos en nuestra valentía, sino que confiamos en la soberanía de nuestro Rey. Por eso podemos decir como Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Que nuestra seguridad no esté en nuestra inteligencia, que nuestra seguridad no esté en nuestra firmeza, sino que esté en la majestad de Cristo, en su conocimiento perfecto, en su valentía inquebrantable, en su poder sobre la muerte y en su humilde obediencia hasta la cruz. Cristo es nuestro comandante en la batalla. Él nunca pierde el control. Y porque Él venció, nosotros perseveraremos hasta el fin. Amén.